Entonces, empecemos. Yo me imagino que a estas alturas ya saben todo lo que es sobre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ya saben cómo distinguirlo, cuál es la diferencia y todo eso. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, pero en el paciente pediátrico. Como verán, el paciente pediátrico es un paciente niño, de cuya por tanto el manejo es especial, tanto en la dosificación, en el manejo de incluso en la parte de la vía aérea, la anatomía del paciente, y pues como tal hay que tomarle nada más un poquito de manejo delicado. Para empezar, la definición es la misma. La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de intervenciones para establecer o restablecer la circulación y la respiración espontánea del paciente. Claro que al principio, con el inicio de las compresiones, nosotros vamos a restablecer tanto la circulación ausente, que nosotros vamos a funcionar o sea, vamos a hacer que el corazón vaya a latir. Y mediante esto, pues la ventilación asistida más las compresiones, la circulación va a ser óptima. La llegada de la sangre oxigenada va a ser dependiente de nosotros. Puede incluir muchos factores para que esto tenga, digamos, un poco de éxito. Por ejemplo, entre el manejo básico y avanzado de la reanimación cardiopulmonar es fácil. El manejo básico es pues, de conocer al paciente que está en un paro, tratar de posicionar al paciente, abrir las vías, ver si tiene o no tiene circulación, iniciamos las compresiones. Cuando iniciamos las compresiones, no en una avanzada, a diferencia de una avanzada, nosotros no contamos con una vía, ¿no? En la básica. Y en este caso, cualquier personal, aunque no sea de lo que es el área de la salud, lo puede realizar. A diferencia del RCP avanzado y ya, pues, todo lo que hemos mencionado, más el acceso de la vía, más tratar de restaurar o compensar todo el origen por la cual el paciente ha llegado al paro, debemos de tratar de corregirla. ¿Para qué? Para que el paciente no vuelva a caer a un siguiente paro. Entonces, en este caso, cuando hablamos de avanzada, nosotros abordamos la vía aérea, pero una vía aérea ya en el proceso de permanencia. O sea, ya no va a ser asistida por un simple rato, sino que hay posibilidad de que vayamos a invadir la vía aérea inferior. Con el único dispositivo que nos podemos invadir la vía aérea inferior es el tubo endotraqueal, ya sea la intubación nasotraqueal o una intubación orotraqueal. El manejo de los medicamentos, como ya les dije, el acceso venoso es importante porque existen múltiples fármacos que podrían ser necesarios emplearlas dependiendo si es que el paciente presenta manifestaciones clínicas que muestren o tengamos un componente de laboratorios donde nos indiquen que el paciente sufre de un desequilibrio hidroelectrolítico ácido base o en el caso del RCP, sí o sí el paciente requiera de lo que es la adrenalina, la noradrenalina, la miodarona, el bicarbonato y entre otras que hace que el paciente esté sometido a una RCP cardiopulmonar avanzada es el uso de los desfibriladores o la cardioversión, dependiendo el ritmo que nosotros vayamos a observar en el paciente en el trazo electrocardiográfico. Este RCP avanzado en la parte pediátrica, como en la parte de los adultos, tiene un objetivo principal, que es restaurar la perfusión y o sea, de establecer una adecuada perfusión para proveer la sangre a los órganos vitales, en especial el cerebro, entre otras la parte cardíaca, las coronarias, ¿no ven? Cuando llega menor perfusión a nivel de las arterias coronarias o de las coronarias, el punto es que hay una isquemia y el tiempo es mayor, pues hay un infarto. Entonces,
eh, el tiempo es igual a músculo. ¿Qué significa? A mayor tiempo que el paciente vaya a estar en paro cardiorrespiratorio, mayor riesgo de mortalidad del tejido encefálico o cardíaco, en este caso, podría suceder. Cuando hacemos una reanimación cardiopulmonar, lo que ustedes siempre tienen que pensar es en el cerebro, la masa encefálica que el paciente está en ese estado, en ese momento, y en el corazón, porque son los dos órganos más principales que en principio van a llegar a fallar, y posteriormente la parte renal y todos los órganos que vienen y que pueden aguantar un poquito más tiempo. Entre otros objetivos tenemos prevenir los daños neurológicos posteriores. Como bien sabemos, el daño neurológico no simplemente se puede dar por una anoxia o una hipoxia, también se puede dar porque nosotros hiperventilamos al paciente, sacamos lo que es la cantidad de dióxido de carbono. Cuando nosotros eh, ocasionamos de forma accidental, el paciente presenta un dióxido de carbono menor a lo establecido, menor a lo ideal que debería de existir dentro del organismo. A nivel encefálico se produce una vasoconstricción. La vasoconstricción, dependiendo cuánto tiempo ha estado en ese estado el paciente, pues va a producir una isquemia a nivel del tejido encefálico. Por eso ahí está prevenir el daño neurológico, dependiendo cuál ha sido el área donde se ha originado esta isquemia. Si nosotros hiperinsuflamos al hacer la ventilación, pues estamos sacando dióxido de carbono. El nivel encefálico es lo que he indicado es lo que va a suceder. Pero ¿qué pasa en el caso hipotético donde entonces no ventilamos adecuadamente, pero hacemos que haya un acúmulo de dióxido de carbono? En este caso va a haber una vasodilatación. Y la vasodilatación a nivel encefálico va a provocar lo que es un edema. ¿El edema puede ser reversible? Sí, siempre y cuando no esté por mucho tiempo sometido a ese estado del paciente. Por eso, la avanzada consta de estos tres pilares fundamentales. Reconocer al paciente, o sea, que está en paro es para ambas, para una básica y para una avanzada. Pero tener o instaurar una vía venosa o una vía de ingreso a los fármacos es un eslabón. Y empezar con lo que es la intubación orotraqueal invasivo permanente es otra de las características de un ERTP avanzado. Y usar lo que es la parte del desfibrilador también otra de las cualidades del ERTP avanzado. Y la otra parte, corregir la causa por la cual el paciente llega al paro. Es las cuatro características principales de un RCP avanzado de forma general, no simplemente en la parte pediátrica o en la parte adulta. Acá vamos a ver nuevamente cuáles son las diferencias. En la básica, como verán, tiene sus limitaciones. Como ya les dije, esta puede ser dado por un personal no entrenado, pero que al reconocer el paro, él reconoce que el paciente ha caído, evidentemente al paro, activa el sistema de emergencia, ¿no ves? Llama a la ambulancia y inicia las compresiones y la ventilación. Durante el inicio de las compresiones, pues al reposicionar siempre es la verificación de lo que es la vía aérea, porque no se olvide que el paro cardiorrespiratorio no es igual o sea, por la cual cae el paciente pediátrico, igual por la cual cae el paciente adulto. El paciente adulto puede caer por un infarto agudo del miocardio, puede caer por me imagino que han repetido, ¿no? Las 6H y todo eso. El paciente pediátrico generalmente pasa por la causa obstructiva. Por eso es importante que antes de iniciar las compresiones, verificar la parte de la cavidad oral y también nasal y ver si existe la posibilidad de retirar el cuerpo extraño o hay un cuerpo extraño, porque el paro también puede ser por una patología cardíaca que el paciente presenta. O de la misma manera en un accidente de tránsito por un shock hipovolémico, por una hipoxia, por la obstrucción de la vía aérea. Existen múltiples causas que vamos a ir viendo posteriormente. La diferencia, bien ya lo dijimos anteriormente, el manejo de la vía aérea es ya de forma avanzada y de forma permanente, que el paciente va a llegar hasta el final, hasta que salga del paro o llegue a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad donde corresponda para que vaya con la ventilación ya sea controlado o asistido. En cuanto al monitoreo, es la misma.
debemos de nosotros controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación. Importante durante la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos instaurar o restablecer lo que es la actividad cardíaca y la actividad respiratoria. Esta con las compresiones se va a restablecer y la ventilación que nosotros vamos a asistir, entonces de la misma manera. Pero el propósito es que el paciente lo vaya a realizar de forma espontánea. Entre los fármacos que comúnmente vamos a emplear son las mismas como en el adulto. En principio, lo más primordial que debemos de contar son con las ampollas de adrenalina que van a ser requeridas y dependiendo cuántos ciclos vamos a realizar, estas van a ser repetidas entre 3 a 5 minutos cada ciclo que va pasando y que vamos realizando. Entre otros fármacos, si existe la posibilidad de rescatar lo que es la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca se encuentra inestable, arrítmica, más aún en arritmias, entonces nosotros lo que usamos es la atropina. La atropina es un fármaco que también se debe usar de forma titulada, que vamos a ir mencionándola posteriormente. Y entre otras está la miodarona o la lidocaína. Ambas ya están en uso con la misma capacidad funcional de restablecer una taquiarritmia. Y entre otras está el bicarbonato, el calcio, dependiendo qué alteración nosotros tenemos. La desfibrilación, que también debe ser empleada al igual que en el adulto, pero esto a una titulación de kilogramo peso, que vamos a ir viéndola. Existen múltiples causas, como anteriormente ya lo dijimos, pero entre las causas más frecuentes es una hipóxica o un shock. O sea, el paciente puede obstruirse y evitar que la oxigenación sea la adecuada o la óptima antes del accidente producido por él mismo o por otras o por segundas personas o terceras personas o un shock, sea un shock cardiogénico, neogénico, hipovolémico. Entonces, siempre va a haber un componente que va a desencadenar este estado del paciente. Entre las causas hipóxicas, nosotros podemos nombrar las obstrucciones de la vía aérea. Existe una edad peculiar entre los 3 a 7 años que tienden a manejar cosas en la boca o tratar de introducirse en las fosas nasales. Que eso evidentemente puede llegar a obstruir la vía aérea superior, sí. Puede ser extraíble también si son visibles. Pero si ingresa a vía aérea inferior, más aún, si se trata de una moneda y o sea, se pone en el sentido de obstruir todo lo que es el lumen o el diámetro de la radio de la tráquea, pues el paciente puede llegar a fallecer o sea, puede llegar a un paro de forma inmediata. O también hay niños que tienden a ponerse cosas en la cabeza, como las voces. Empiezan a jugar, a esconderse, y hay momentos que ya no se pueden retirar. O también durante un secuestro. Entonces son causas que van a inhibir lo que es la oxigenación y producir al paciente que vaya a llegar a un paro. Las otras están las asfixias por inmersión. Muchas veces los niños son curiosos, pero ellos no saben cómo protegerse en diferentes instancias, como en el agua. No saben cómo nadar, no saben cómo salir, se desesperan más y cuando te desesperas más la respiración no es pues controlada. Y cuando te sumerges en el agua, vas la cabeza obviamente que es pesada y hace que caiga o sea, por gravedad hacia abajo, que la cabeza sea lo primero que va a chocar. Y eso sería una obstrucción o una asfixia por inmersión. La sepsis. Muchas veces los pacientes adultos pueden reconocer patologías de cualquier segmento o de cualquier órgano. Presenta una patología pulmonar, el paciente va a decir, me duele acá, estoy empezando a toser, más el niño no. O si hay una infección urinaria, el paciente puede decir, estoy yendo frecuentemente y me duele al miccionar. O sea, hay pues, alerta del paciente, pero la parte pediátrica no. La parte pediátrica el paciente no te va a indicar lo que está pasando con él. Esto en sectores rurales pues, puede llegar a producir una sepsis.
sea por patología pulmonar, gastrointestinal, genitourinaria, el paciente puede llegar a sepsis y producir un paro. Los traumas, como el accidente de tránsito. Nadie está exento a sufrir un accidente de tránsito, por más edad joven que tenga. Lo ventajoso que durante un accidente de tránsito en un paciente joven, el paciente joven aguanta más que un adulto mayor y el paciente pediátrico también. La deshidratación grave. En el área rural, el punto es que cuando hay una diarrea en la madre o las condiciones mismas del lugar donde ellos están viviendo no es las mismas las que tenemos acá. Llevas, tienes acceso fácil a lo que son las farmacias o la, en última instancia los hospitales de tercer nivel, pero hay acceso. Pero hay lugares muy remotos donde tienes que caminar hasta 8 12 horas, yo he visto caminar. ¿Por qué caminar? Porque no hay transporte, no ingresa medios de transporte hasta esa región y el paciente, o bueno, el familiar tiene que caminar con el bebé así tantas horas. Y ahí ocurren las deshidrataciones graves por diarrea o vómito, que es muy frecuente en lugares donde es así, el alcantarillado, la agua no es tan aconsejable, aún siguen consumiendo este consumo, digamos, fluvial en pozos y todo. Sobre todo se tienen que ver, tienen que estar preparados para primer nivel de la misma manera. Y las arritmias congénitas. Cuando nosotros no valoramos adecuadamente un paciente pediátrico al nacer, no sabemos realmente cuándo puede caer en paro. Y nosotros tenemos un diagnóstico ya establecido tras el nacimiento, por lo menos a los días o las semanas de haber nacido, nosotros podemos buscar ayuda cardiológica. Pero ¿qué pasa con los partos que ocurren en la parte domiciliaria o extrahospitalaria, como lo conocemos? Y los pacientes no están diagnosticados, pueden llegar al paro. Las intoxicaciones. Las intoxicaciones generalmente en la parte pediátrica, pues no pasa porque, ay, me quiero matar, como la parte adulta, sino pasa por la parte accidental. Hay niños que llegan a confundir, por ejemplo, el consumo o, o el ingerir la lavandina, el tiner, ese tipo de intoxicación que existen por accidente. Los niños, por curiosidad o por confusión, pues llegan a ingerir. De esa misma manera, esto puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio, no simplemente por el consumo de esas sustancias, también los fármacos, por eso ahí en cada fármaco, mantenga fuera del alcance de los niños, todo fármaco, hasta los jarabitos, las tabletas, más aún si son fármacos controlados, así como los opioides. Entonces, hay que tener cierto cuidado con ellos. ¿Por qué menciono eso? Porque aparte de hacer la reanimación cardiopulmonar, también de forma simultánea debemos de corregir todas las patologías. No sirve de nada que a un paciente le hagamos reanimación cardiopulmonar, pero esté deshidratado, está con shock hipovolémico, el paciente va a volver a caer al paro. ¿Por qué? Porque la causa por la cual el paciente ha caído al paro no ha sido resuelta. Entonces, por eso es importante. Y existen también las enfermedades metabólicas y las enfermedades neurológicas. Entre las metabólicas ya hemos mencionado, pues puede ser una, una acidosis, una alcalosis o una diabetes de tipo 1 que debuten muy temprano, con muy temprana edad. O la parte neurológica, que tengan una masa encefálica de gran tamaño que ocupa el cráneo y que pues va a ser de la misma manera para desencadenar un paro. La evaluación inicial, así como ven, puede llegar un paciente tan irritable, pero también puede llegar un paciente tan flácido. La evaluación inicial y la activación del sistema de emergencias es bien importante. Como a muchos estudiantes que ya han rotado por el servicio, uno mismo, solo uno, no puede hacer mucho por más que quiera. O sea, va a evaluar al paciente, ve que el paciente realmente ha caído al paro. No puede iniciar las compresiones, hacer las insuflaciones, buscar una vía, porque la vía sí o sí se requiere para poder reanimar al paciente. Está dentro de los esquemas que me imagino que ya han realizado. ¿Existen pasos a seguir para la evaluación inicial del paciente? Sí. Primero,
como siempre, la A, hacemos la fractura de la vía aérea en estos pacientes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a estar obstruidos, como bien lo dijimos. El, el paciente pediátrico va a caer al paro por una hipoxia o por un shock. Entonces, evaluamos la vía aérea rápido. Eso tiene que ser en segundos. Luego, vemos si respira, o sea, si respira. Si respira o no respira, pues si tenemos que hacer una ventilación antes de hacer las compresiones, pues la hacemos. Ver si hay circulación. Siempre tratar de palpar los grandes vasos, porque a nivel periférico la presión cuando disminuye la PAM, la presión arterial media, menor a 50-40, la, la, las pulsaciones periféricas van a estar ausentes. ¿Sabes? Por eso es importante palpar en grandes vasos. Vamos a estado neurológico. Pero si el paciente está en paro, pues no está con un vaso de 3. No responde, no hay movimiento, no hay actividad motora, no hay ocular. Todo eso es un vaso de 3. Y la última, ver la identificación de la causa por la cual el paciente cayó al paro. Entonces, confirmamos el paro, activamos la emergencia. Iniciamos con el RCP básico. Hay pacientes que pueden salir con el RCP básico, pero hay pacientes que deben seguir optimizándose la RCP hasta llegar a un RCP avanzado. Por eso es importante activar la emergencia. Al activar la emergencia significa que todos tienen que asistir, todos tienen que llegar al lugar del paro, porque uno solo no puede ser que activar. Existen múltiples algoritmos para el manejo del RCP, pero en este caso vamos a enfocarnos más en lo que es en la parte pediátrica. Uno, al evaluar al paciente de forma inicial, confirmamos el paro. Al confirmar el paro, nosotros iniciamos compresiones de forma inmediata. Ya hemos evaluado al paciente. No hay obstrucción, no hay circulación, no hay ventilación. Confirmamos el paro y nosotros llamamos a la emergencia. Todos deben estar presentes y iniciamos compresiones. Una vez paciente no respira, no hay circulación, no responde, inicias compresión. Es lo más importante. Durante las épocas de COVID, las ventilaciones estaban pues en desuso porque no querías contagiarte. Entonces tenías que continuar con las compresiones. Inicias compresión. Luego, pues manejas la parte de la ventilación. Haces un aporte de oxígeno, pues va a tener que hacer el aporte de oxígeno de forma lo que es asistir de inicio hasta que te consigan el laringoscopio, el tubo facial, la fuente de oxígeno de forma central. No se olviden que cuando nosotros vamos al servicio de emergencia y te llaman a un paro, tienes que colaborar, pero al colaborar, pues también tienes que colaborar en gran manera. Tratar de solicitar o buscar todo lo que te están pidiendo o todo lo que vas a necesitar. Una cosa es ponerse a la cabeza y ser el guía en este caso, la cabeza de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, tratar de realizar las compresiones enérgicas y efectivas. Ver que tu fuente de oxígeno esté considerablemente, por lo menos en un tercio, porque te van a pasar botellones de oxígeno donde solamente tengas 50, 100 libres, y eso no te va a servir de mucho. Entonces, más allá ya no hay, te van a decir. Entonces, de nada te queda, digamos, hacer las compresiones si no tienes los medios para poder mantener a un paciente ventilado. Luego, después de iniciar las compresiones, tenemos ya la ventilación admitida, hacer un acceso endovenoso o de inicio. Cuando nosotros no podemos realizar un acceso vascular, ya sea de forma periférica o de una vía venosa central, nosotros podemos hacer el acceso de otras vías. Por ejemplo, para la administración de la adrenalina, podemos usar por vía intramuscular, por vía transtraqueal o sublingual. Pero en el caso de no tener otras vías, tenemos la vía intraósea. Pero la vía intraósea generalmente es más empleada cuando la causa es por shock hipovolémico.
porque no se olviden que la parte intraósea va a tener mayor capacidad y mayor adaptación de lo que son los fluidos y los líquidos. Una vez que el paciente se encuentra en shock hipovolémico causa que produzca depresión de lo que es el volumen, un shock anafiláctico, los vasos van a estar totalmente colapsados. Por más que vayas a buscar, o sea, una vía venosa, no la vas a poder conseguir. Por eso, generalmente en los algoritmos que nosotros realizamos, lo más que te van a mencionar es la vía endovenosa o la vía intraósea para un rescate de una reanimación hídrica. Luego, después de hacer todo eso, necesitamos sí o sí el monitoreo cardíaco. Esto sí es que contamos con un monitor portátil excelente. No vamos a necesitar auscultar, pero en el caso hipotético que comúnmente pasa, no hay un monitor, a la fuerza necesitan auscultar con el microscopio. Por lo menos decir 2 o 3 segundos que te dejen de comprimir para poder llegar a apreciar o escuchar lo que son las frecuencias cardíacas que tú has encontrado. ¿Qué pasa si nosotros contamos con un monitor? Nosotros identificamos los ritmos que pueden ser desfibrilables. Y en ese caso, reconocemos qué ritmo es desfibrilable y qué no. Porque cuando no es desfibrilable, pues no vas a ayudar. Al contrario, puedes perjudicar porque vas a suspender las compresiones al hacer la descarga. La alimentación de medicamentos también es importante. Al tratar de concluir el primer ciclo, no hay respuesta, pues administra adrenalina. Si encontramos o establecemos un ritmo cardíaco, si hay una bradiarritmia, nosotros administramos atropina. Si hay una taquiarritmia, amiodarona o lidocaína, según titulación que vamos a ir viendo más posteriormente. Cuando hacemos un manejo avanzado de la vía aérea, nosotros tratamos de cumplir los objetivos de esta. La primera, la principal, proporcionar oxígeno, porque así ya no nos vamos a preocupar en la parte de sellar bien la máscara o no sé, que no se mueva demasiado durante la compresión. Una vez que nosotros ya tenemos el manejo de la vía aérea avanzada, es nada más que de la administración, de la instalación de una de un tubo endotraqueal en este caso, ya sea por donde vaya a ingresar, o sea, por la intubación esotraqueal u orotraqueal, dependiendo del estado del paciente, comúnmente se hace la orotraqueal. Entonces, nosotros podemos usar maniobras que nos colaboren para poder instalar el tubo de forma inmediata. ¿Qué maniobras? Porque no se olviden que existen 30 segundos para poder intubar al paciente. No puedes demorarte más de 30 segundos. Al alistar tu pala, tu laringoscopio, tus tubos, no puedes demorar más de 10 segundos. Al hacer la laringoscopia y sacar el tubo, no puedes demorar más de 10 segundos también. Al instalar a lo que es el BDM o al ventilador mecánico, no puedes demorar más de 5 segundos, o sea, es menos de 6 segundos. El paciente ya debe contar con un tubo endotraqueal al intentar la, la intubación. En ese tiempo, no está aconsejable que nosotros podamos interrumpir la compresión. Están comprimiendo, nosotros debemos seguir realizando el manipulado de la vía aérea para poder instalar el tubo endotraqueal. Cuando nosotros hacemos eso, posterior a la intubación, es bien importante tener una ventilación efectiva, porque de nada sirve que tengamos un tubo y que no estemos aportando oxígeno. Y para esto, ¿cómo podemos verificar? Existen 3 formas de verificación. El ascenso y el descenso simétrico de la parte del tórax, la auscultación del campo pulmonar y de lo que es la boca del estómago comúnmente conocida, respiración, y el trazo carbonográfico, que es el gold estándar para poder decir, sí, ya estoy en campo pulmonar. Entonces, pero en el caso de la carbonografía, se requiere que el paciente esté conectado a un ventilador mecánico. Pero muchas veces en la emergencia no vas a encontrar un ventilador mecánico, especialmente
solo se requiere que vayamos a ventilar de forma manual o conectar un ventilador mecánico. Y el segundo, o sea, ya siguen las compresiones. Ahí va la parte del soporte circulatorio. Las compresiones deben ser enérgicas y efectivas. De nada sirve que te hagan múltiples frecuencias, pero no sean óptimas. La profundidad indicada, ahorita no podemos decir, vamos a ingresar 4 o 5 centímetros como en el adulto. No, estos pacientes pediátricos son de diferentes edades y las características anatómicas son diferentes. Existen niños que pueden tener 15 años y pesar 9 kilos. Son pacientes desnutridos que también pueden desarrollar o pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Los pacientes con PCI, por ejemplo, no desarrollan como una persona normal, más aún si están en estado de desnutrición crónica. El tamaño, la talla, pues no va a ser igual. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que debemos de comprimir el tórax hasta profundizar un tercio de la parte antero-posterior de lo que es el tórax. La ubicación es la misma, a 1 a 1.5 centímetros por encima del apéndice. Entonces vas haciendo las compresiones. Si es paciente neonatal, neonato, o sea, menor a 28 días, las compresiones pues las haces con doble dígito. O con dos dedos, puede ser el índice y el dedo medio, como ven en el dibujo, o el dedo medio y lo que es el dedo anular, pero solo son dos dedos. Y la otra parte, que es la otra técnica, que son con los dos dedos pulgares. Que debemos de proporcionar una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. De la misma manera, el acceso endovenoso, o como ya les he mencionado, intraósea, sigue en pie. Y es que aún no lo han instalado. Tienen que instalar o tiene que ser instalada por otra persona que ya va a llegar. Cuando activen, pues van a venir las personas para poderles colaborar. En este punto, hasta el camillero, hasta el chofer, debe de llegar a colaborar con las compresiones. Claro que quizás no podrá poner un acceso venoso periférico central, pero él puede manejar el ventilador, o sea, la parte de ventilación asistida si vos le explicas. Puede llegar a hacer las compresiones si tú le explicas cómo debería de ser. Y hasta ahí, pues tú buscas una vía venosa y sea periférico central. La administración de adrenalina, como les dije, es de la sintonía es la misma, de 3 a 5 minutos como en el adulto, pero tiene la peculiaridad de que esta debe ser titular según kilopeso. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene un peso registrado, pues nosotros hacemos un peso, o sea, hacemos la titulación de forma exacta. Pero cuando no tenemos, pues hacemos una estimación para la edad. Y entonces, en este caso, la administración de la adrenalina es de 0.01 a 0.02 miligramos kilopeso, de microgramos kilopeso. Esa es la que se debe de emplear, sin olvidar que cada ampolla contiene un miligramo. Entonces, digamos, debemos de titularla, o sea, debemos de diluirla. Generalmente se hace 1 en 9, un ml que contiene la ampolla en 9 ml de solución fisiológica. Y ahí vas fraccionándola y vas calculando cuánto tienes por ml. Hay oportunidades donde necesariamente requieres la titulación nuevamente de 1 ml de esos 10 ml que es preparado hasta extenderlas igual nuevamente hasta 10 o hasta 100 y sacar un porcentaje y tratar de ser más exacto en la administración, no como en el adulto. Colocas toda la ampolla, sigues con las compresiones. En la parte pediátrica es diferente. Una vez establecida el ritmo cardíaco, nosotros identificamos y nos preguntamos, o sea, vemos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, pues usamos la desfibrilación, colocamos las paredes, claro que también contamos con un desfibrilador externo.
Entonces nosotros vemos, si se tratara de ritmos desfibrilables, está lo que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Esos dos ritmos son desfibrilables, pero existen em, la, los ritmos no desfibrilables o cardiovertibles, que son las sistolias y la actividad eléctrica sin pulso. Esos, a ese tipo de ritmo no vas a contribuir con la mejoría del paciente. Entonces, por eso es importante identificar qué ritmos. Al identificar qué ritmos, muchas cosas pueden cambiar en el paciente. Seguir haciendo las compresiones o hacer la descarga eléctrica necesaria para restaurar el ritmo o simplemente hacer lo que es la administración de fármacos que sería con esto. Cuando nosotros hablamos de la desfibrilación o la cardioversión, decidimos si son ritmos desfibrilables, pues nosotros empleamos en primera descarga, empleamos 2 joules kilómetros. Es decir, si el paciente tiene 18 kilos, pues hacemos, eh, digamos que el paciente pediátrico, pequeño, pesa 7 kilos, caído el paro por hipoxia. Hacemos la desfibrilación, 2 por 7 sería 14. 14 joules es lo que programamos en el desfibrilador externo, porque muchas veces vienen ya con la programación de 150 a 200 joules, porque eso es para el adulto, pero nosotros para la parte pediátrica lo programamos. Necesitamos 14, pues ponemos 14. Necesitamos 50, pues ponemos. Esto es en la primera descarga, luego lo volvemos a reprogramar, pero esto ya, si no hay respuesta de la primera, pues las posteriores descargas ya va a ser a una razón de 4 joules por kilo peso. En el caso que estábamos mencionando, era 14, ahora va a ser 28. Nosotros modificamos. Pero si se tratara de una cardioversión, ya no es la misma, o sea, ya no se emplea eh, la misma cantidad de joules, sino se emplea menor. Entonces, la cardioversión generalmente está sincronizada para las taquiarritmias con pulso y cuando hay una inestabilidad hemodinámica comprobada. Ahí nosotros tratamos de igual, como dices, tratar de sincronizar la, el ritmo cardíaco descontrolado que el paciente ha instaurado posterior al paro. Entre los medicamentos empleados que debe de tener la caja de paros. La caja de paros es muy independiente la organización de cada servicio, pero los fármacos que deben estar en esa caja de paros, en primera instancia está la adrenalina, luego la troponina, la lidocaína, el bicarbonato, el calcio, la glucosa. Muy aparte de ellos están los vasoactivos. Una vez que el paciente sale del paro, por ejemplo, un shock séptico, el paciente, por más que le estemos dando medicamentos, reponiendo, el paciente tiene insensibilidad de los receptores de las catecolaminas, no va a poder mejorar la parte vascular, la actividad cardiovascular. Va a volver a creer la hipotensión y esa hipotensión puede volver a llegar a producir lo que es el paro cardíaco. Entonces, si ya tenemos el control de la ventilación, pues no va a ser un paro cardiorrespiratorio, no va a ser un paro cardíaco. Secundaria una cosa que no ha sido corregida anteriormente. La adrenalina ya dijimos que es una de las primeros fármacos que nosotros vamos a emplear en lo que es la reanimación cardiopulmonar. La miodarona, si existe una taquiarritmia que no requiere cardioversión, pues empleamos la miodarona a una razón de 5 miligramos kilo peso. Luego está la lidocaína, a una razón de 5 a 1.5 miligramos kilo peso por parte pediátrica. El bicarbonato, dependiendo cuánto es que sale en la gasometría, la falencia o la carencia de bicarbonato. La compensación es dependiendo cuánto necesitas corregir. El calcio, la glucosa de la misma manera.
entre otras, como dijimos, los vasoactivos, como es la noradrenalina, la dobutamina. Entonces es necesario tener estos fármacos para poder hacer llegar hasta la instancia que corresponde. Si el paciente va a ir a cuidados, no sé, pediátricos, neonatales, la UCI, entonces el paciente necesita ir con un vasoactivo para que pueda mantener la estabilidad vascular o tensional durante el traslado. Pues no se olviden que una vez que el paciente sale del paro bien, no me estado el paciente, no, sino que una vez que tú comandas la RCP, pues tienes que tratar de acompañar hasta la instancia donde le corresponde llegar. Si va a llegar al servicio de cuidados intermedios, pues tienes que llevar al paciente y explicar todo lo que has hecho durante la reanimación cardiopulmonar, cuáles son los fármacos que has recibido en este momento, cómo se encuentra, con qué fármacos está la parte de lo que es la hipnosis, la relajación muscular, porque una vez que nosotros controlamos a la parte, conectamos la ventilación asistida o la ventilación controlada, el paciente tiene que estar en hipnosis, tiene que estar relajado para que no se haga la lucha de lo que es la ventilación a presión positiva, porque nosotros ventilamos a presión negativa. Entonces es un poco molesto, incluso doloroso, el simple hecho de portar un tubo en la trachea. Entonces, pues ahí tienes que darle hipnosis, anestesia, relajación y hacer llegar hasta la entidad que corresponde. El monitoreo. El monitoreo durante la reanimación, una vez que el paciente sale, debe ser de forma continua. Cuando nosotros seguimos durante la reanimación, paramos, por lo menos si es que no tenemos un monitor portátil, paramos para auscultar el ritmo cardíaco, es que no se puede percibir por vías periféricas. Si nosotros tenemos conectado al paciente en una ventilación mecánica, pues vemos el dióxido de carbono al final de la respiración, los trazos, ¿verdad? Cronográficos. Durante este proceso, si no tenemos un monitor conectado al paciente, no tenemos un ventilador, una ventilación asistida, controlada por presión, o sea, por volumen, o sea, con un ventilador mecánico, pues si queremos auscultar, pues tenemos que hacerlo en menos de 5 segundos, las vías. No podemos interrumpir las compresiones. Cuando nosotros hacemos el monitoreo continuo, esto asegura, ¿no?, la eficacia de lo que es el procedimiento que en la cual se está realizando, de tratar de restablecer o restablecer lo que es la circulación y la ventilación. Nosotros quizás ya no podemos repetir las compresiones, porque ya ha vuelto lo que es el ritmo cardíaco, pero que nosotros no lo podamos observar, no lo podamos ocultar, es un poco complicado. Por eso, cada vez que pasa un ciclo, se debe de ocultar. Entonces, existen cuidados post-paro cardiorrespiratorio, como en el adulto, porque no se olviden que existe el síndrome post-paro cardiorrespiratorio. En estos cuidados posterior al paro que el paciente sale, siempre debemos tratar de estabilizar la hemodinamia, como les dije, ya sea con el empleo de líquidos, el empleo de hemoderivados o el empleo de vasoactivos. Pero la presión debe mantenerse por encima de 55-65, siempre la presión arterialmente, con el propósito de no dañar los órganos más nobles, que es el cerebro y el corazón. La oxigenación, la ventilación. Si va a ser la ventilación mecánica, pues nosotros tratamos de dar una ventilación protectiva, pero si va a ser asistida por nosotros, tratar de dar una ventilación, o sea, no hiperventilar, dar una frecuencia dependiendo de la edad que tenga el paciente. Si son pacientes ya que están grandecitos, pues dar una ventilación entre 15 a 20. Si son muy chiquitos, pues mayor a 20, dependiendo de la edad, cuántas ventilaciones podrían requerir. En este caso, es importante
dar grandes volúmenes, porque puedes producir lesiones pulmonares ocasionadas por mala ventilación, dar mayor presión. Por eso es importante tratar de instaurar una ventilación protectiva. El control de la durante la reanimación cardiopulmonar, muchas veces nosotros lo vamos a realizar en el pie, entonces el paciente pues cae al hipotermia. La hipotermia es una de las causas por la cual el paciente puede volver a caer en un siguiente paso. Las soluciones administradas comúnmente no están precalentadas porque no es preparado. El paciente va a llegar a despar, no, sino se trata de manejar de forma rápida para poder sacar de ese estado al paciente. Entonces, ahora que una vez ya está el paciente fuera del paro, no significa que está fuera de peligro, pero puedes hacer otro tipo de manejo también que van a contribuir para que el paciente no vaya a caer en un segundo paro. Hacer el monitoreo neurológico. En el caso de que el paciente de inmediato no esté intubado, sí se puede evaluar la parte neurológica. Pero ¿qué pasa con el paciente que se encuentra intubado y se quiere la ventilación mecánica? En el monitoreo neurológico no es aplicable, porque lo vas a tener intubado, no va a haber respuesta verbal, posiblemente lo tengas relajado, hipnótico, o sea, en hipnosis, incluso en sedación. Entonces el paciente difícilmente te va a dar una buena respuesta neurológica. También debemos de tratar de las causas del paro, tratar las causas reversibles que han llevado al paro al paciente, para evitar de la misma manera que caiga nuevamente. El pronóstico y la recuperación va a depender muchas veces de la rapidez con la cual has instaurado el manejo. Pero si tú te has demorado, el familiar ha tardado en traer al paciente, pues el pronóstico va, en algunos casos, malo. Entonces, por eso es importante tratar de tener en mente de que la actividad que realizas durante la reanimación cardiopulmonar debe ser de forma rápida y efectiva. Si haces una RCP óptima, pues también va a ser un buen pronóstico. Si la duración del paro ha sido corta, segundos, minutos, también va a ser una, va a haber una posibilidad de que el paciente salga del paro y esté por lo menos sin secuelas. La otra causa que va a variar entre el pronóstico y la recuperación es la causa por la cual se da el paro cardiorrespiratorio. Si es una causa que es corregible con facilidad, pues la corrige sin necesidad de perder tiempo. Por eso ahí está entre el RCP básico y avanzado la diferencia está que debes de corregir la causa por la cual el paciente ha caído al paro. Y la evaluación neurológica. Una vez que el paciente cae en paro, instaura lo que es la reanimación cardiopulmonar y el paciente sale del paro, semanas a la terapia intensiva, no significa que ha sido una reanimación exitosa, sino que una reanimación exitosa es cuando el paciente sale del paro y sigue con las mismas capacidades como antes de no haber caído en paro. ¿Qué significa? Hay que hacer la evaluación meses después, años después, para ver cuál exitosa ha sido tú eres. Esto sería en cuanto a la reanimación cardiopulmonar en el área pediátrica. ¿Existe alguna duda o pregunta para poder pasar al siguiente tema?